Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a pasar, hermanos. Sexta clase, sexta sección de lo que es hermenéutica, hermenéutica práctica, hermenéutica digerible, hermenéutica entendible, comprendible de una manera concreta. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es el arte de la técnica que se estableció por los grandes maestros de la Biblia precisamente para evitar hacer interpretaciones incorrectas. La hermenéutica es el arte del estudio de la Biblia, ¿sí? Hermenebein. Estudiar la Biblia con verdaderamente seriedad, responsabilidad, para evitar hacer interpretaciones incorrectas. Y esta es la número 6, hermanos. La número 6, bueno, sesión 6. La primera regla que mencionamos en la número 5 nos habla de que la escritura se interpreta a sí misma. Siempre vamos a encontrar uno, dos o varios pasajes paralelos que toman un punto, un tema, ¿sí? Un concepto que se manifiesta o que se presenta en algún pasaje bíblico. Entonces debemos ahí estar nosotros bien atentos para ver si el tema es el mismo, porque muchas veces toma el mismo término, pero no es el mismo tema. Entonces, ahí debemos aplicar la hermenéutica. Entonces, la escritura se interpreta a sí misma, considerando en esas interpretaciones que hay expresiones que se dicen en sentido figurado, hay expresiones llamadas hebraísmos, que ya explicamos la sesión pasada, que son modismos aplicables a una cultura o a una zona, ¿no? También. Entonces debemos nosotros considerar todo eso. Y eso lo sabemos pues metiéndonos un poquito en la historia del contexto bíblico, ¿no? Así es de que, pues sí, debemos estudiar. Segunda regla que vamos a ver ahora, escuche bien, se deben de tomar las frases, e inclusive los términos, las palabras o el tema en su contexto inmediato. Primero en su contexto inmediato. Obviamente después vamos a ver contexto, qué es lo que dice arriba, qué es lo que dice abajo, qué es el inmediato, contexto general también. Pero ahorita vamos a tomar el contexto inmediato. Entonces, hermanos, debemos considerar también el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean ese tema, ese término, esa frase. Ahora, para esto también debemos considerar que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, concretamente 3 idiomas. ¿Cuáles son esos idiomas? Hebreo, que tenía sus hebraísmos; arameo, que tenía también sus particularidades; y también, por último, todo el Nuevo Testamento pues en griego, que era el idioma que se puso de moda en aquellos tiempos, en esa época, ¿no? Así es de que eso es lo que encontramos nosotros en el original, cómo fue escrita la Biblia, la palabra que conocemos como la palabra de Dios. El Antiguo Testamento pues en hebreo y pocas en arameo, y el Nuevo Testamento en su generalidad en griego. Ahora, es importante estudiar y fijarnos en las palabras claves. Si nosotros tenemos una palabra, un término que no conocemos, o sea, debemos irnos al diccionario, ¿no? Hay diccionario secular, por llamar así, términos generales, que aplican donde sea, en la escuela, en la cuestión de la investigación de todas las áreas. Pero también, obviamente, diccionarios ya serios, no mi primer diccionario Larousse, pues está muy limitado. No, y también, pues, diccionarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos. Es más, le digo, hay diccionarios de religiones y sectas, imagínense nada más, ¿no? Entonces, siempre hay literatura a la mano para nosotros poder investigar. Entonces, no comprendemos un término, pues hay que investigar. Sin embargo, retomo, el estudio individual de las palabras clave de la Biblia es muy importante, pues las palabras, escuchen porque es bien importante el estudio, pues las palabras en el idioma original en el cual se escribió la Biblia suelen tener matices o énfasis diferentes a nuestro castellano, que es muy variado y muy florido.
¿Okay? Por eso es bien importante tener herramientas adicionales, versiones distintas de la palabra, ¿sí? Versiones actuales. Debemos considerar, pues, y nunca olvidar de esto que les comenté, que nuestro castellano tiene palabras, por ejemplo, homófanas. ¿Qué son palabras homófanas? Bueno, que se escriben idénticamente, pero tienen diferentes significados. Algunas no se escriben idénticamente, pero suenan idénticamente, como coser, ¿sí? Y una es coser de cocinar y otra es coser de surcir. No se escriben idénticamente, pero suenan idénticamente. Así es de que debemos de considerar todo eso. Las palabras homófanas se escriben idénticamente, pero tienen diferentes significados. Los sinónimos, ¿sí? También. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en este día? En los siguientes ejemplos veremos claramente cómo varían, ahora sí en la Biblia, cómo varían el significado de las palabras según la frase. Es la misma palabra, pero cómo varían según la frase, según el texto o versículo que se esté estudiando, que es un contexto inmediato. Entonces nosotros vamos a tomar muy de gran importancia, vamos a considerar en gran manera el uso adecuado de esta segunda regla cuando se trata de interpretar los textos de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuáles términos vamos a ver nosotros? La propia palabra fe, ¿sí? Que significa, que del griego pistis, credibilidad, convicción, confianza, totalmente, esa es fe, confiar en la veracidad de Dios. En Dios no hay mentira, hermanos, en Dios no hay mentira, ni así ni un ápice de mentira, todo Dios es verdad, y todo lo que dice y lo que nos escribió, nos transmitió a través de su palabra, se va a cumplir completamente. Ahora, esta palabra fe, que es la primera que vamos a ver como ejemplo en la Escritura, por eso es muy importante estudiar este tema de la hermenéutica, que es considerando las palabras en su contexto inmediato. Debemos, por ejemplo, en nuestro entorno podemos identificar algo así fácilmente, nomás para empezar a adentrarnos en lo que son los versículos bíblicos que vamos a ver. Por ejemplo, un contador público, nosotros tenemos fe pública, ¿sí? Cuando tenemos una autorización como auditores, tenemos fe pública, pero esa fe no es pistis. Los notarios públicos tienen fe pública, pero ese tipo de fe, que es el término de dos letras, fe, no es pistis, ¿ok? Entonces, ahí es donde debemos nosotros considerar. Entonces, ¿qué pasa cuando se dice que los notarios dan fe de algo? ¿Implicará que el notario tenga fe en Dios? Pues está dando fe. No, hermanos, la respuesta simple y sencillamente y enfáticamente es no. No implica que tengan fe en Dios, sino aquí esta palabra, dan fe pública, dan testimonio público, es precisamente eso, ¿no? Que están certificando, que están respaldando, que están, vamos a decirle, se me fue el término, dando confianza de aquello que están haciendo, ¿no? Pero no en Dios, sino en eso que está ahí, de un acontecimiento. Están dando fe pública de un acontecimiento, están dando testimonio de la veracidad de un acontecimiento, ¿sí? Eso es lo que están diciendo. Ahora, si vámonos a unos ejemplos de la palabra fe, solamente este era un ejemplo para que ustedes vean y empecemos a buscar la lógica de esto, ¿no? La palabra fe específicamente quiere decir confianza total en Cristo. La palabra fe es confiar, creer totalmente en Dios, en Cristo, en su palabra, ¿ok? Esa es la palabra fe. Ahora vamos a un ejemplo en la Escritura, Gálatas 1:23. Gálatas 1:23. Solamente oían decir, o sea, eso es lo que dice, ¿no? Palabras de nuestro Señor Jesús, bueno, palabras
que están del apóstol Pablo aquí. Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel, refiriéndose al apóstol Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora, aquí esta palabra fe, fe, aquí significa, de acuerdo al contexto inmediato, se refiere a la doctrina del Evangelio. O sea que si lo leemos con las palabras que realmente quiere decir, lo que significa esto, lo leeríamos así. Solamente oyen decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora comparte el Evangelio que antes atacaba. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahí, predica la fe, no está diciendo en esta frase que pistis de la fe en Dios, aunque el Evangelio nos lleva a la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Pero literalmente no se refiere a fe, está sino a la doctrina del Evangelio. Otro ejemplo, Hechos 17:31, Hechos 17:31. Una vez más, el término fe. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, ¿qué significa fe aquí en esta frase? Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, dando testimonio, precisamente como el notario, ¿sí? Dando prueba, dando constancia. ¿Okay? Aquí significa dando fe, comprobando, afirmando. ¿Está bien? Ahí está. Y otra vez se utiliza fe. Y como estos ejemplos vamos a tener muchos en la Escritura, solamente vamos a analizar tres o cuatro, no sé cuántos nos van a alcanzar, palabras que no significan, o debemos de tener cuidado a qué se está refiriendo en la frase completa, inmediata, del tema que se está tomando. En Hechos 6:7, otra vez, la palabra fe, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y lo dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. También muchos de los sacerdotes, ¿cuáles sacerdotes? Los sacerdotes del judaísmo, ¿no? Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué quiere decir aquí obedecían la fe? ¿Qué significa o a qué se refiere en el contexto inmediato? O sea, obedecían la palabra de Dios. Empezaron a obedecer a la doctrina de Dios. Empezaron a obedecer el Evangelio. Eso es lo que significa. Amén. O sea, por eso tenemos que considerar el concepto inmediato, el contexto inmediato de ese concepto que se está manejando y el tema o la frase que se está viendo. Entonces, vamos otra vez. Ahora otro ejemplo, Lucas 18:8. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo, hallará fe en la tierra. Aquí fe significa creer en Él. Aquí sí literalmente es pistis, creer en Dios. O sea, cuando venga el Hijo del Hombre, regrese el Hijo del Hombre, regrese Jesucristo a este mundo, vamos a tener usted y yo fe. O sea, aquí sí, fe en Dios. Entonces ahí vemos los ejemplos, por eso es muy importante poner atención a la palabra de Dios. Ahora, yo les quiero decir lo siguiente, mucha gente que a lo mejor no, o sea, dice, no, yo nomás quiero lo elemental, lo básico, ahora sí que yo soy salvo, gloria a Dios, amén, y es muy difícil para mí comprender muchas cosas. Solamente lo que somos enseñados y recibimos, pues lo obedezcamos, ¿no? Lo obedezcamos y confiemos en la palabra de Dios, en lo
poquito que conocemos, y eso es su condición, ¿verdad? Pero si nosotros queremos verdaderamente avanzar y tener una postura correcta de lo que dice la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios, y además queremos compartir del Evangelio con autoridad, porque si nos hemos encontrado personas, es que unos dicen otros dicen otro, y ¿qué dice otro? Pues ¿a quién le hago caso? Bueno, a la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios con fundamentos, cuando se predica la palabra de Dios principalmente también con hechos, ¿no? Se lo explicas de una forma, de otra forma, y de otra forma, y de otra forma, y se cae en cuenta primero, porque si es un no creyente, pues va a caer en cuenta, tienes que llevarlo con palabras naturales, no a su lógica, apelando a su sentido común, a ese sentido que Dios nos dio, aun cuando no éramos creyentes. Entonces, por eso es importante para nosotros, o para los que decidamos, escudriñar la Escritura con responsabilidad. Ahora vamos a hablar de otro término que es salvación. La palabra salvación usualmente significa librar del pecado, salvados del pecado. Usualmente significa precisamente también ser salvados de las consecuencias del pecado. Ser salvados del infierno significa rescatar, significa redimir. ¿Okay? Sin embargo, hay unos versículos bíblicos que manejan el término salvación, que no significa redimir, que no significa rescatar, que no significa librar del pecado, como esto. Vamos a ver qué aspectos o qué versículos bíblicos debemos considerar para aclarar esto. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí, que se refiere concretamente a qué otro nombre bajo el cielo no hay, a Jesucristo, ¿verdad? No hay otro Jesucristo, no hay muchos Cristos, solamente hay uno. En que podamos ser salvos, así es, rescatados, redimidos, dejados de la condenación, ahí sí significa eso. Sin embargo, vamos a ver ahora Romanos 13:11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, ahora, así concretamente la frase, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, ¿qué significa ahí salvación? ¿Saben lo que significa ahí salvación? Aquí significa, y hace referencia a la segunda venida de Cristo, el día en que Cristo llegará. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí concretamente. Ahora yo le digo, si una persona que que va iniciando y dice, no, pues porque ahí somos salvos, o sea, no hace daño, ¿no? O sea, en este caso no hace daño, pero simple y sencillamente no es lo que quiere decir. Y ahí es donde uno debe de explicar con todo fundamento, con toda claridad, que aquí se refiere a la segunda venida del Señor, cuando Cristo viene por su iglesia. Hebreos 2:1, otro pasaje bíblico donde se menciona la salvación, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Ahora, aquí, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Se refiere a ese término, aquí se refiere a la cuestión de redimir, de salvos del infierno, ¿sí? De estar salvados del pecado. Bueno, aquí salvación, hermanos, significa el mensaje de la palabra, el evangelio, que sí, que salva, pero significa al mensaje de la palabra, ¿sí?
Porque ahí dice el contexto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si descuidamos y no hacemos caso al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y que fue anunciada por el Señor? ¿Qué predicó el Señor Jesucristo? Pues el Evangelio, su Evangelio, su palabra. Y aquí significa el Evangelio que sí, el Evangelio que salva. Porque el Evangelio nos lleva ¿a quién? Nos lleva a Cristo. Bien, pero debemos nosotros de considerar eso así específicamente, ¿no? Minuciosamente. Filipenses 2:12, otro ejemplo. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ocuparse de la salvación no significa que la cuides porque se te puede perder, sino que te ocupes de las cosas que un nacido de nuevo debe ocuparse. ¿En qué debemos ocuparnos nosotros como un nacido de nuevo? En las cosas de Dios. Si yo soy un nacido de nuevo, la verdad, hermanos, ya no me llaman la atención cosas superficiales, cosas hasta vanas, ¿no? Pues cada quien analiza a sí mismo, ¿no? Yo para mí, hermanos, por ejemplo, para mí, si no existiera ninguna de las compañías que envenenan al mundo, para mí que no existan. Pero otra gente, ¿cómo? Dice, si no tomo me oxido, dicen, así dice, pero no solamente lo hablan así en sentido figurado, pero verdaderamente con una convicción de que es su vida para ellos, ¿sí? Esa es la realidad, hermanos. Entonces, para mí es solamente un ejemplo, que no existan. ¿A mí qué? ¿Sí? Ni siquiera el vino para acompañarse con alimentos. Ay, tú. Ni siquiera es que no exista. Para mí es basura. Todo lo que está fermentado, basura. Así de sencillo. ¿Verdad? Una mala fermentación que luego pues cautiva a las gentes y las destruye. Así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Filipenses 2:12, que es este mismo pasaje bíblico para que escuchemos la Biblia lenguaje sencillo. Biblia lenguaje, fíjese cómo dice, ¿no? Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, pues deben de obedecerme más que nunca. ¿Sí? Porque si no, pues son traidorcillos, ¿no? Pues son doble cara. Poker face, ¿no? Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a comprender lo que significa ser salvado por Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está, hermanos. ¿Qué es lo que nos debemos ocupar nosotros? Pues a comprender lo que significa eso, lo que significa lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha confirmado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ocuparse de la salvación con temor y temblor significa que nos ocupemos e invirtamos nuestro tiempo y tengamos una mente totalmente cristocéntrica, donde si no está involucrado Cristo, no tiene nada que ver con mi vida, así simple y sencillamente. ¿Okay? Eso es lo que nos enseña estos pasajes. Una tercera palabra, la palabra gracia, y son palabras que son muy comúnmente utilizadas. Hay muchas más, hermanos, pero ya cada quien nos tocará de una manera personal, pues ahí. Ya les he dicho, ¿no? Cuando la serpiente se refiere a Satanás y cuando la serpiente se refiere a Jesucristo. ¿Ok? También hay que ver cuando hay un clásico ejemplo ahí. Ahorita me acuerdo. La palabra gracia. La palabra gracia específicamente, y como más partes de la Biblia lo consideran así, o es el tema que está tomando, específicamente gracia significa favor inmerecido, regalo, don, dádiva. ¿De quién?
de Dios, obviamente, ¿no? Obviamente de Dios. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde precisamente se utiliza la palabra gracia. Hechos 14:3. Dice 14:3, perdón. Por tanto, se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, o sea, con convicción y autoridad, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Ahí viene el término, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, obviamente los apóstoles, señales y prodigios. Ahora, dice el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Qué significa la palabra de su gracia? Bueno, aquí simplemente se refiere al Evangelio. Al Evangelio. Esa es la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia. Al Evangelio. ¿Okay? Así, en este contexto inmediato. Efesios 2:8. Otra vez, la palabra gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa así específicamente? Porque por gracia sois salvos. Aquí significa, hermanos, concretamente por la misericordia, por la bondad de Dios. Lo podemos vincular muy cercano a ese don de Dios, pero significa más por la misericordia y bondad de Dios. ¿Okay? Y una que tiene mucho conflicto y mucha confusión. Mucho conflicto. Esta es la última. La palabra carne. Carne. ¿Okay? En inglés sí se dice diferente, ¿no? Carne y ahorita una es flesh y otra es pues nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, no sé cómo viene en inglés, body o algo así, ¿no? Pero usted vea una Biblia en inglés cuando se refiere a flesh y cuando se refiere a andar en las cuestiones del pecado, ¿no? Efesios 6:12, escuche bien. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando hablamos de body, del cuerpo de body, es cuerpo humano, ¿no? Cuerpo humano, ahí se refiere precisamente al cuerpo humano, a las personas, a gente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, carne y sangre es una expresión muy judía que quiere decir personas, gentes. O sea, tu pleito y diferencia de opiniones no es contra las personas, es contra aquello que influencia a las personas. Es la mentira sembrada por el enemigo, cizaña. Entonces, carne y sangre es una expresión muy judía que quiere decir personas, gente. Entonces ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. A la otra es el mundo. Creo que sí lo vamos a ver, no sé si lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver adelante. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Otro pasaje bíblico otro versículo bíblico en donde se menciona la palabra carne. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjese, aquí está 2 veces el término carne y en los dos significa diferente. ¿Okay? Carne aquí significa entonces, cuando te da un corazón de carne, significa una actitud dócil, una actitud tierna y una actitud sensible. Quitaré de tu humanidad, de vuestra carne, ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne, o sea, y te haré un corazón dócil, tierno, sensible, por supuesto que algo espiritual. ¿Okay? Entonces aquí están manejados los dos términos carne y tienen diferente sentido. Se parecen, ¿no? Pero tienen diferente sentido si nosotros escudriñamos. Pero mira Timoteo 3:16, primera de Timoteo 3:16, dice lo siguiente: e indiscutiblemente
grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? Que andaba en la carne, que andaba en las obras de la carne, porque esa es otra carne, ¿verdad? El pecado. También cuando se refiere a carne es pecado, ¿sí? Las obras de la carne, las obras pecaminosas de la carne, ¿sí? Pecado, andar en la carne. Aquí cuando dice que Dios fue manifestado en carne y que en otra parte dice Cristo en los días de su carne, o sea, quiere decir en los días de su humanidad, en los días que caminó como hombre. Pero eso es bien importante, hermanos, qué importante la hermenéutica. Porque si no vamos a hacer, imagínense Cristo en los días de su carne, ahí está. Jesucristo pecaba porque andaba en la carne. Por favor. Y ahí es donde vienen las herejías. No, aquí se refiere, Dios fue manifestado en carne, o Cristo en los días de su carne, es otro pasaje bíblico, otro versículo bíblico, es cuando vivió como ser humano, como usted y como yo, como hombres, ¿sí? Como un ser humano que tenía carne y huesos y sangre en sus venas. Hermanos, bueno, la otra es tierra, ¿no? Tierra. A veces se refiere a la gente, a veces se refiere al mundo, a veces se refiere a caído, ¿no? Pecado, ¿sí? A pecado, a un mundo caído. Y como estos ejemplos mencionados, podemos encontrar en la Escritura decenas de ellos. Y esto, mire, esta pequeña clase de 35 minutos, pues nos llama a ser escudriñadores responsables de la palabra de Dios, en donde debemos considerar, como menciona esta regla de hermenéutica, el contexto inmediato de la Escritura. El contexto inmediato de la Escritura. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que está tocando? Miren, hermanos, la misma palabra espíritu o espíritu con E minúscula o con E mayúscula, cuando se refiere espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando se refiere a espíritu con E minúscula, pues se refiere a nuestro espíritu o se refiere a una acción. La clásica es cuando dice, y derramó espíritu de oración. ¿De qué espíritu sois? O sea, ¿y esas acciones? ¿Qué onda? ¿Y esas acciones que tienen? ¿De dónde salen? Entonces cuando dice, ¿de qué espíritu sois? O sea, ¿se fijan, hermanos? Entonces debemos cuidar. Y ni se diga el espíritu contrario a Dios, ¿no? El espíritu de anticristo, el espíritu contrario a Dios, el espíritu que no es conforme a la voluntad de Dios. O todo lo espiritualoide. Hermanos, abramos nuestros ojos, abramos nuestro entendimiento, leamos la palabra de Dios en el Espíritu, para que entonces en el Espíritu, ¿sí?, en comunión con el Espíritu Santo, ¿sí?, en esa comunión verdadera íntima, haya la verdadera revelación genuina. Y si aún así, hermanos, pues acuérdense que si también dice que cómo debemos interceder como conviene, pues no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, muchas veces nosotros, hermanos, en una oración inocentemente decimos cosas que a algunos quedamos así, ¿what? Pero Dios conoce el corazón y Dios ve el corazón. O sea, Dios dice, yo sé lo que quiso decir. Yo sé lo que quiso decir, cuando verdaderamente quisimos decir eso. Pero nosotros no hagamos juicios, no seamos contenciosos, simplemente leamos la Escritura, comprendamos la Escritura y que la Escritura nos ministre. Amén. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque no hay nada mejor que poner en el lugar, mi Dios, de gran importancia cuando leemos tu palabra, porque a través de ella nos ministras, Padre, y que no nosotros por desconocimiento, por ignorancia, por ser inocentes, Padre, a ciertas cosas, que hagamos una interpretación incorrecta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, bendícenos, Padre, aquí está tu iglesia, que queremos aprender de ti y queremos vivir sobre todo conforme a tu perfecta voluntad.
En el nombre de Cristo Jesús, gracias de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga. Terminamos entonces con esta número 6.